Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Estamos entonces nosotros en la serie Hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo tomó muy en serio el llamado hasta lo último de la tierra. De hecho, el apóstol Pablo fue el que llevó a otros continentes la palabra de Dios. En el domingo anterior hablábamos acerca de la solución que se le dio a cierto conflicto. Este conflicto, al parecer, si alguien podría pensar, no tenía importancia, pero sí cobraba mucha importancia. Tanto así que el apóstol Pablo no continuó su obra misionera mientras este problema o esta controversia fuera solucionada. Esa controversia, hermano, era un punto importantísimo porque de ello dependía el evangelio que el apóstol Pablo continuaría predicando en esas regiones. Y la iglesia de Antioquía le dijo: tú tienes que ir a Jerusalén y arreglar eso. Queremos saber, necesitamos saber cuál es el evangelio que debemos de seguir predicando y apoyando, porque Antioquía de Siria estaba apoyando al apóstol Pablo en cuanto a sus esfuerzos misioneros. Entonces, no solo aprendimos cómo dilucidar problemas entre nosotros, porque muchas veces, hermanos, cuando hay diferencia, lo que hacemos es enojarnos a tal grado que pecamos en contra del hermano. Pero no tenemos que hacer eso. La obra del Señor es una sobre la tierra. Entonces estos hombres nos enseñaron que por medio del Espíritu Santo nosotros podríamos arreglar cualquier problema y seguir en unidad trabajando para la honra y la gloria del Rey eterno. Eso fue muy importante. Pablo no le dio inicio a su segundo viaje misionero mientras esa controversia no fuera arreglada. Y los apóstoles le dijeron: no, el evangelio que tú predicas está bien. El evangelio que tú predicas es el evangelio de la gracia por medio del cual nosotros hemos sido salvos. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por la sangre del Cordero, porque Él es el que nos ha dado la salvación. Dilucidado el problema, dilucidado este asunto, esta controversia, entonces el apóstol Pablo se dio a la tarea de continuar la obra misionera en su segundo viaje. Y vamos a leer unas palabras que el apóstol le dirige a una de esas iglesias que fueron fundadas en su segundo viaje misionero. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, vamos a leer 2 versículos en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice Pablo, por el Espíritu Santo, a los cristianos en Tesalónica: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Mire qué lindas las palabras, las que luego le dirige el apóstol Pablo a esa iglesia que fue fundada en su segundo viaje misionero. Estando en el continente de Asia, porque
Israel está en el continente de Asia y acuérdese que el mayor movimiento fue primeramente en esa región. Estando entonces en el continente de Asia, el Señor quería que la palabra de Dios se difundiera en todos los continentes de la tierra. Y así fue como al apóstol Pablo se le llama para que vaya, para que lleve el evangelio al continente europeo. Entonces Pablo es comisionado por el Señor. Después de haber pasado por Siria y Cilicia, llegaron a Derbe y a Listra. Quiero decirle, hermano, que también en esta oportunidad ya no iba con Bernabé. Si usted recuerda, el domingo anterior se habló cuando decidieron Bernabé y Saulo ir en otra dirección. ¿Por qué? A causa de una pequeña diferencia que tuvieron. Pero esa diferencia no duró toda la vida. Luego, Juan Marcos fue un instrumento muy útil para el apóstol Pablo. Otra lección que nosotros pues podemos aprender, ¿verdad? De todo nosotros podemos aprender. Pues bien, ya Saulo, ¿verdad? Después, llevando a Silas, fueron por esas regiones, visitaron algunas iglesias que ya habían sido fundadas y llegan a Derbe y a Listra. Ahí en ese lugar se les une un personaje que usted y yo estamos acostumbrados a conocer. Y ese es el joven Timoteo. ¿Se recuerda de Timoteo? Timoteo fue un joven que se le unió al apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo quiso que Timoteo le acompañara en ese segundo viaje misionero. Timoteo era hijo de una mujer judía creyente. Era hijo de un hombre griego. Los griegos eran considerados gentiles, no seguían las tradiciones judías. Entonces vino el apóstol Pablo y llevando a Timoteo con él, le circuncidó y le dijo: no quiero que haya entre los judíos problemas al recibirnos, y por esa razón le circuncidó. O sea que fue, hermano, por consideración a los hermanos judíos. No era por ser mandatorio para el pueblo gentil. Para nosotros los gentiles, la sangre del Cordero es la que nos salva. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ya circuncidado, entonces ellos se dan a la tarea y van entregando las ordenanzas que se establecieron en el Concilio de Jerusalén y que nosotros leíamos el domingo anterior en el capítulo 15 del libro de Hechos. Entonces les dijo: estas son las ordenanzas que los gentiles deben de cumplir. Estas son los mandamientos que deben de seguir. Estas son las costumbres que ustedes tienen que tomar, porque no estamos llamados como gentiles a tomar costumbres judías. Nuestro hermano evangelio es el evangelio, y lo repito, es el evangelio de la gracia. Ni usted ni yo hacemos en lo mínimo nada que merezca ser salvos, sino que la sangre del Cordero es suficiente para darnos esa salvación. Ese aplauso, si es para Dios, déselo con todo el corazón. Esa salvación tan grande que Cristo nos ha entregado. Y cuando ya iba en el viaje, les es prohibido por el Espíritu que hablaran la palabra en el continente asiático. ¿Por qué? No lo sabemos, no lo dice la palabra. Y dice que también ellos querían ir a Bitinia a hablar la palabra. Y les dijo el Espíritu: stop, ustedes no van a ir ahí. ¿Y sabe qué hizo Pablo? No fue. ¿Y sabe qué hizo Pablo? No habló. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se lo permitió. Y le dijo: no hables en Asia, no vayas a Bitinia. Claro,
El Espíritu Santo es el que conoce y el que sabe todos los planes divinos. Bien haríamos en hacerle caso. Bien haríamos en preguntarle cada día, ¿qué quieres, Espíritu Santo, en este día? ¿Verdad que no acostumbramos a hacerlo? Y tampoco acostumbramos a decir, nos ha parecido o me ha parecido al Espíritu Santo y a mí. Sino, yo creo que esto es así usted. ¿Verdad? Bueno, a mí me parece. Esto es lo que yo creo. Y como yo lo creo, todos ustedes lo tienen que creer, ¿no? Es el Espíritu Santo el que da la dirección sabia e inequívoca. Entonces le dijo, no vayas a Asia, no vayas a Bitinia. ¿Por qué? Porque Dios le tenía reservado, hermano, otra tarea. Mire, y es que el apóstol Pablo fue un hombre realmente excepcional. Excepcional. Y fíjese que en el libro de Hechos, capítulo 16, vamos a ver de qué manera el Señor le entrega esa tarea, la dirección de esa tarea. Dicen los versículos 8 y 9 del capítulo 16 del libro de Hechos. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y estando en Troas, dice el 9, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, ¿qué decía? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pues bien, Pablo recibe esa visión de noche en un sueño, ¿verdad? Y resulta que Macedonia era de las provincias más importantes del continente europeo. Imagínese usted, ya el Señor trasladándolo de un continente a otro continente, al continente europeo, que por cierto el continente europeo goza de mucha fama por su cultura. Pero el evangelio llegó ahí, porque en todas partes de la tierra hay necesidad de la salvación en Cristo Jesús. Inmediatamente el apóstol Pablo recibe la visión, no se puso a pensar, no, hermano, puso con la mano en las quijadas. ¿Y ahora? ¿Y cómo? Si yo aquí estoy en Asia. ¿Y cómo voy a llegar hasta allá? Como algunas veces, ¿verdad? ¿Y cómo hago? Hermano, si nosotros le obedecemos a Dios, Dios nos va a indicar cómo vamos a hacer las cosas. Entonces el apóstol dijo, yo quería ir a Misia, Bitinia y no me lo permitió. Esto es de Dios. Llegó a tener la seguridad y eso es muy lindo, hermano. Cuando un cristiano logra tener la seguridad de cuando Dios le habla. De cuando es Dios el que está dirigiendo, no son nuestros propios caprichos. Entonces viene y dice, no, este es un llamado de Dios directamente. ¿Y sabe qué hizo? Se apresuró a cumplirlo, así como usted y yo. Que cuando nos dicen algo del Señor, vamos corriendo. Pero vamos corriendo como Mr. Flash. No sé si ustedes vieron la película de Zootopía. Mr. Flash. Los que vieron esa película podrían comprender, es un animalito, oso perezoso que... Entonces así vamos algunas veces nosotros. Pero el apóstol Pablo no, hermano. Este hombre como que tenía un resorte incorporado y dijo, vamos. Y hermano, a él no le preocupaba los obstáculos que iba a encontrar. ¿Me entiende? A él no le interesaba cómo lo iban a recibir. Lo que le interesaba era hacer la obra del Señor. Y lo recibió en esa visión. Hermano, muchas veces a nosotros se nos puede entregar una misión, un privilegio, algo que hacer para la obra del Señor. Y se puede dar de diversas maneras. Usted lo puede recibir por medio de un consejo. Usted lo puede recibir primordialmente por medio de la palabra del Señor. Y si es algo tan específico, Dios se lo va a dar a usted.
Y si necesita confirmación, Dios se la va a dar también. Es que Dios es poderoso, hermano. Dios es poderoso y Él es sabio. Pero lo importante, ¿sabe qué es? Oír a Dios. Oír a Dios y no a nosotros mismos. Por lo general nosotros andamos ensimismados en nuestros propios pensamientos. Y esa es una realidad. Pero si nosotros, hermano, nos ponemos a pensar lo que Dios quiere, otra cosa sería con nuestras vidas. Aún en nuestras vidas personales. Ya no digamos para la obra del Señor. A estas alturas ya Lucas se les había agregado cuando iban en ese viaje. Dicen los versículos 11 y 12, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Cuando se usa el pronombre nosotros, entendemos que ya Lucas se incluye. No estaba incluido y luego se incluye. O sea que él también se agrega al segundo viaje misionero de Pablo. Mire qué interesante. Y sabe que Lucas, como siempre lo decimos, ¿qué era? De carrera. Él era médico. Médico. De Lucas no se dice mucho en cuanto al actuar de la predicación del evangelio, pero él andaba registrándolo todo. O sea, ese fue el trabajo que él tuvo. Andaba registrando todas las cosas para dejarnos a nosotros testimonio de la gloria de Dios en esos viajes. Y otra cosa, dicen algunos comentaristas que siendo médico y siendo también pues un hombre de servicio, posiblemente la intención de él en primer lugar fue ayudar, auxiliar si alguno caía enfermo, ¿me entiende? Esas son ya conjeturas, ¿verdad? Comentarios que se dan, no, la Biblia no nos lo dice así. Y de hecho, si alguien es médico, ¿por qué no servirle a Dios en su carrera? Si alguien es abogado, ¿por qué no servirle con la abogacía? Si es contador, ¿por qué no servirle como contador? Y si limpiamos y nos pagan por limpiar, ¿por qué no limpiar aquí también? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Si aquí, hermanos, recibimos todavía mayor bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y llegan a la provincia más importante del continente europeo en ese entonces, Macedonia. Y llegan a la ciudad también, igual, más importante de la provincia. Llegó a ser hasta la capital. Quiero decirle que cobra importancia todo esto que nosotros estamos hablando este domingo por algo bien especial. Esas regiones que nosotros estamos viendo en el continente europeo tienen relación, oiga bien, con países europeos en la actualidad. Por lo general, ciertas regiones que tocó el apóstol Pablo hoy están incluidas. Algunas regiones de esas, algunas zonas de esas están incluidas en países de los que le llaman la Liga Balcánica, o sea, de los Balcanes. Hablamos de Serbia, un país como Serbia, hablamos de un país como Bulgaria. ¿Reconoce Bulgaria? ¿Ah? Pablo llevó el evangelio a esas zonas. Y ahora, hermanos, están recibiendo retroalimentación. Porque lo más triste de todo, ¿sabe cuál es? Que a pesar de que el evangelio llegó a esas zonas con poder y con gloria del Espíritu Santo, ahora hay lugares, hermanos, en los cuales ni el nombre de Jesús se conoce. Hay culturas en las cuales no se conoce al Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros estamos haciendo esfuerzos para que de esta tierra pueda llegar allá el nombre de Jesús y sea levantado y sean salvos todas esas culturas, porque Dios ama a todos los hombres de la tierra. Hermano, y el apóstol Pablo llega a su comitiva a esta ciudad en Filipos.
hermano, en Filipos, sabe que hemos dicho que la costumbre del apóstol Pablo era llegar a una sinagoga siempre. En esta oportunidad no habían sinagogas en ese lugar, no había comunidad judía en ese lugar. Entonces dice que salieron de las puertas de la ciudad y en un día de reposo se encontraron, ¿sabe a quiénes? A un grupo de mujeres. Gloria a Dios por las mujeres. Padre Santo. Bueno, gloria a Dios por las mujeres piadosas. Alabado sea su nombre, porque mujeres piadosas eran las que estaban ahí. Estaban reunidas ahí un grupo de mujeres orando. No para tomar el café. Estaban orando. Se habían reunido para orar. Mire qué lindas estas mujeres. Y entre ellas había gente de calidad, pues. Y ahí vemos a una Lidia. Dice que cuando se les predicó el evangelio de Cristo, hermano, no se nos dicen otros nombres de otras mujeres que hayan aceptado al Señor Jesucristo. Se nos menciona solo una, que es Lidia. Entendemos que hubo otras que tal vez hayan aceptado, pero ¿qué queremos destacar? Que usted no se canse de predicar y diga, solo este me dijo que sí, solo uno aceptó. No menosprecie, no menosprecie. Sabe que Lidia de Tiatira, cuando se convirtió de corazón. Y toda la casa de ella se convirtió al Señor Jesucristo. Mire qué trabajo de mujer. Sí, porque ahí tuvo que haber influido ella, ¿o no? Y es que nosotros influimos con nuestro testimonio, hermano. Influimos mucho con nuestro testimonio. Entonces dice que toda la casa de Lidia se convirtió al Señor Jesucristo en Filipos. Esta era una mujer comerciante, vendedora de una tela muy cara, púrpura, y era del lugar de Tiatira. Y le dijo, si realmente ustedes creen que yo me he convertido de corazón al Señor, les ofrezco mi casa para posar. Y Pablo como que, ¿verdad?, rehuía ahí un poco, pero ella insistió. Y les dijo, mi casa será el centro de operaciones para que ustedes posen ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, y estos fueron los primeros frutos que se recogen de haber obedecido a la visión que Dios le dio. Por eso es importante no ir en nuestro propio pensamiento, sino ir en el pensamiento de Dios. No hacer las cosas como nosotros queremos. Desliguémonos, hermanos, de nuestras propias estrategias. Muchas veces cosas absurdas podrían ser, pero son la voluntad de Dios. ¿Se recuerda lo que pasó al tomar Jericó? ¿Qué pasó? ¿No era absurdo eso? Ustedes van a conquistar la ciudad de Jericó. ¿Y cómo la van a conquistar? Marchando alrededor de ella. ¿No era absurdo eso? A la lógica humana. La lógica humana decía, vamos a buscar por ahí un lugar débil y por ahí vamos a hacer la incursión y tomarla. No, le dijo el Señor, hagan como se les dice. Una vez cada día y el último día, 7 vueltas. A saber cuánto tiempo le llevó hacer eso, hermano. La cosa fue que a las 7 vueltas, ¿qué le dijo el Señor? Saquen la espada y denles duro. No. Que suenen las bocinas los sacerdotes, le dijo. Y al sonar las bocinas los sacerdotes, el pueblo gritará. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, ¿y qué pasó? Los muros se derrumbaron. Se derrumbaron. ¿Quién fue? ¿El grito? No. Los cuernos, no.
Fue el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Quiero decirle que de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos, se cree, oiga bien, se cree que de donde procedió la fuerza destructora de los muros no fue de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, lo que significa todavía más creíble que Dios lo hizo. Porque ¿cómo era que ellos mismos lo iban a derribar? Ahí solamente fue la mano de Dios. Por eso es bien importante que algunas veces nosotros nos desliguemos de que es que esto yo así lo hago y a criticar si aquel no lo hace como yo digo. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? ¿Ah? Si alguien puede hacer las cosas de una manera y es para la honra y la gloria de Dios, que la haga de esa manera, porque Dios quien es glorificado. Dele fuerte nuevamente el aplauso a ese Dios todopoderoso. Y se comienza a dar el ministerio del apóstol Pablo en Filipos. Pero hermano, los ministerios no son levantados con cuestiones halagueñas, con premios, con compensaciones, que lo están esperando a usted para darle un reconocimiento. El apóstol Pablo no andaba esperando reconocimientos, sufrió prisión y aparte de eso, golpes. Mire, y al grupo de oración llegó una joven. Y esta joven estaba bastante necesitada. Y se les pegaba al grupo de los apóstoles, a los misioneros. Y andaba detrás de los misioneros, fíjense. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes los anuncian el camino de salvación. ¿Era cierto? Era cierto, era cierto, era cierto. Estos hombres son siervos de Dios. Estos hombres son siervos de Dios. Anuncian el camino de salvación. A cualquiera le hubiera llenado de... Pero Pablo reconoció que aunque era cierto lo que decía, no procedía del Dios Altísimo. Y le dijo un momentito, vamos ahí, espíritu de pitonizo. No, ahí dice espíritu de adivinación, es espíritu de pitonisa. Venía de una región, Pitón, donde había un oráculo y se usaba la adivinación. Entonces, se creía que las personas que tenían esos dones, porque ellos adivinaban por medios, hermano, de las estrellas, leyendo hasta el hígado de los animales, muchas formas que ellos usaban para hacer esas adivinaciones. Esas personas se entendía que tenían ese espíritu de pitonisa dentro de ellos y que moraba en el estómago. Entonces, esta mujer tenía amos que se lucraban de ese don demoníaco que ella tenía. Filas quizás tenían ellos, a saber cuánto cobraban, ¿verdad? Y mire, no les gustó. Cuando el apóstol oró por esta muchacha y la muchacha fue completamente liberada. Mire, ahorita se me ocurre también algo. Fíjese que hay gente que visita a los que tiran carta. Y hay unos que dicen qué hacen aquí, qué hacen allá, ¿verdad? Y sabe que caen fácilmente, porque ahí ven el montón de imágenes de santos. Y dice, no, es que esto no es malo. Mire, ahí tenía a Jesús Nazareno. Mire, ahí tenía al Sagrado Corazón. Tenía el corazón de María ahí. Esto es por si hay alguien entre nosotros.
que no es creyente, o si siendo creyente ha creído en esas cosas. Hermano, nuestro futuro lo dicta el Señor y el Espíritu Santo de Dios únicamente. Y los dueños no se quedaron tranquilos. Dijeron, ¿y cómo está eso? Se nos va la ganancia. Y ahora, y esta ya no sirve para nada, ya no adivina. No se percataron que aquella muchacha estaba en prisión y que había sido libre de ese espíritu. Y se enojaron. ¿Verdad que usted y yo siempre esperamos que cuando llevamos la predicación del Evangelio y aquellas personas son liberadas, aquellas personas son transformadas, nos agradezcan? No se haga tan espiritual. Algunas veces hasta se dice, ¿y qué? ¿Cómo se llama? Desagradecido este. Yo le llevé el Evangelio y yo le hice aquí. ¿Por qué? Porque usted estaba esperando un comportamiento de esa persona que por lo menos se lo agradeciera. Pero algunas veces son los que peor se comportan. ¿O no es cierto? El apóstol Pablo hizo el bien, mucho bien. Y los amos de esta muchacha lo que hicieron fue apresarlo. Ellos lo apresaron y se lo llevaron a las autoridades para que le dieran un buen premio. Y le dieron un buen premio. Vamos siempre al 16. Estamos en Europa, hermano. Estamos en Europa acá. 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas, no con barzones. Mi abuela tenía un barzón. ¿Sabe qué es un barzón? Era un garrote con una línea de cuero y una pelotita, un nudito al final. Qué pobrecito de aquel que le cayera el nudito, ¿verdad? Entonces eso lo tenía ella para sus hijos y para unos nietos que ella crió, ¿verdad? Nosotros nunca probamos el barzón, pero recuerdo esa figura yo, ¿verdad? Claro, le teníamos también respeto a nuestra abuela porque en cualquier momento también el barzón nos hubiera caído a nosotros. Pues bien, lo que le quiero decir, hermano, que el apóstol Pablo recibió ese premio. Y dice el versículo 23, oiga bien, después de haberles azotado un poco. Los azotaron mucho. Y luego los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Los azotaron mucho. Con azotes que eran varas. Y seguramente eran de esas varas que usaban, bueno, en nuestro tiempo. En este tiempo las madres creo que con las medias castigan a sus hijos. En el tiempo mío era diferente. Mucha gente se queja de que, y es cierto, algunos padres fueron crueles, hermano. Eso ya no era castigo, eso eran torturas. Torturas, ¿verdad? Pero los que fuimos criados bajo un régimen de severa disciplina, le damos gracias al Señor. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Porque eso nos sirvió para lo que ahora somos. Entonces, ha de haber sido con algunas varas que ni se quebraban, sino que eran elásticas, como el chilillo del tamarindo. No sé si en todas las regiones de América conocen el árbol del tamarindo. Hermano, ese chilillo hasta rompía el viento y no se quebraba. Y si era fino, se le enterraba, hermano. Terrible. ¿Y los azotaron con qué? Con varas. Con varas. Mire, el sufrimiento del apóstol Pablo no fue poco, hermano. No.
Nosotros algunas veces, sí, el apóstol Pablo, y queremos ser como el apóstol Pablo, pero ¿estamos dispuestos a sufrir como el apóstol Pablo? Si con solo mencionar el nombre de que los azotaron, hermano, ay Dios mío, es de irse, como dijo un pastor, a esconder debajo de la cama. Sí, porque no es fácil. Ese fue el premio que ellos recibieron. Fueron llevados a las autoridades, los azotaron, ay, no los soltaron. A estos agárrenlos, dijo. Guárdenlos bien. Entonces el carcelero los fue a meter al calabozo del fondo. Ni luz, quizás. Yo vi una foto de donde dice, se supone que fue una de las cárceles de Filipos y que ahí estuvo el apóstol Pablo y Silas. Hermano, así oscuro ahí para adentro. Y no hay aire acondicionado. No habían camas adecuadas. Ahora, hermano, para los que quebrantan la ley, se pide tantos derechos humanos. Aunque ellos hayan atropellado a los derechos humanos. ¿Me entiende? Pero en este caso, ¿qué derecho humano había quebrantado el apóstol Pablo? Sino llevarles vida. Porque el evangelio es vida. El evangelio es poder, como dijo él, para que fueran transformados. Y dice que los metieron en el calabozo del fondo. Ahí los tuvieron. Y Pablo y Silas, hermano, los metieron en un cepo. No sé si usted ha visto figuras de los cepos, en donde, bueno, hay unos cepos que incluso había unos cepos que hasta la cabeza se les metía con unos vigas de madera que solo tenían los huecos para tener las manos y los pies y encadenados. Así estaba el apóstol Pablo y así estaba Silas. ¿Usted cree que ellos se podían mover con libertad aún dentro de la misma cárcel estando en el cepo? ¿Ah? Por supuesto que no, hermano. Y dice que a medianoche ellos estaban llorando. Señor, ¿por qué si hago el bien? Porque así nos ponemos nosotros. ¿O no es cierto? Sí es cierto, hermano. Hacemos el bien, la gente es ingrata, la gente es, ay, y yo qué bueno. Ay, ¿y qué pues? Si hizo el bien y de acuerdo a la palabra del Señor usted hizo lo correcto, démosle la honra y la gloria al Dios de los cielos, porque de Dios viene nuestra recompensa, no de los hombres, sino de parte del Señor. Pablo y Silas, hermano, a medianoche, en lo oscuro, imposibilitados de moverse, y lo que ellos hacían era cantar himnos al Dios de los cielos con gozo, con alegría, porque estaban padeciendo por aquel nombre que merece que nosotros perezcamos, hermano, y es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Yo no me imagino los himnos que cantaban, porque en ese tiempo pues ellos usaban los salmos y eso eran los que más conocían. No sé cuál de ellos estaban cantando. A mí solo me viene a la memoria cuando Martín Lutero fue llevado ante las autoridades romanas y él, en base a un salmo, también compuso un himno, Castillo Fuerte, es el nombre de nuestro Dios. Y es un himno tan precioso, hermano, que cuando se canta uno se siente bien invencible, bien poderoso, cuando uno está cantando ese himno. Sí, yo he pedido a algunos hermanos que saben de alabanza, yo porque no sé nada, pero que lo hallemos, hermano, con un ritmo y que lo cantemos. Castillo Fuerte es el nombre de nuestro Dios.
Y mire, ahí estaba Pablo y Silas cantando. Después de haber sido azotados, hermano. Sus espaldas quizás estaban sangrando. Usted sabe lo que duelen las heridas sangrantes. Y peor cuando se les pega la ropa a uno. Ay, ay, ay. La gasa que se le pegue. Y uno, con cuidado. Échamele agüita caliente. ¿O no somos así? Mire, yo fui bastante técnica en curaciones. Tanto así que una vez me dijo el pastor, hermana Caridad, me dijo, usted se equivocó de carrera, me dijo. Usted hubiera sido médico, hermano. No, se me hubieran ido todos los pacientes, hermano. Porque yo solo le decía, mira el pajarito por allá. Y ¡rac! Así es que, hermano, de alguna forma, ame a mis hijos porque me soportaron todas esas curaciones que les hacía. Mira el pajarito. Ay, ay. Ya pasó. ¿Ah? Dios es lindo, hermano. Dios es poderoso. Y mire aquellos hombres, hermano. ¿Y quién cree que estaba escuchando esos himnos? ¿A quién cree que le cantaban? Algunas veces la gente canta para que le oigan. Eso no sube. Sí, yo puedo cantar. Mire, yo no puedo cantar, hermano. Yo no puedo cantar. Pero cuando yo le canto al Señor, yo le canto de todo corazón. Y allí el Señor le digo, tú sabes que mi voz no da para eso. Pero mi corazón sí da para eso, para alabarte y bendecirte, darte honor y darte gloria. Bendito Salvador, bendito Salvador. Espero que no haya nadie en la casa para alzar mi canto. Porque si no, usted sabe lo que sucede. Dios estaba oyendo. Y es que Dios oye la alabanza. Dios estaba escuchando. A Dios no se le pasa nada de tu sufrimiento. Si usted cree que, yo estoy sufriendo tanto que yo creo que Dios ya ni se acuerda de mí. Es más fácil que tu mamá y tu papá se olviden de ti, pero Cristo no se olvidará de ti nunca. Nunca. Y comienza, hermano. Comienza aquel temblor y aquella tierra se conmovía y comenzaron a las puertas de las cárceles a ser abiertas por el poder del que todo lo puede. Él puede abrir las cárceles, sean cárceles emocionales, sean cárceles espirituales, sean cárceles físicas. El Señor puede romper esas cárceles. Y se rompieron las puertas de la cárcel, hermano, de tal manera que todos los presos estaban libres. Y el carcelero, cuando se da cuenta que estaban libres, Dios, me van a matar. Porque, hermano, en aquel tiempo, si a uno de esos que tenía esa función se le iban los presos, ellos morían. Y dice que agarra la espada el carcelero, el famoso carcelero de Filipo, e iba a introducírsela. Cuando le dice, detente, no te hagas daño. Todos los presos estamos aquí, hermano. Y sabe que algo en lo cual yo no había pensado, pero me asombra cuando medito en esto. Hermanos, ¿qué tipo de gente está en las cárceles? Por lo general, ¿verdad? Había gente injustamente como el apóstol Pablo, por supuesto. Pero ¿qué clase de gente? ¿Y qué clase de gente al abrir la puerta de la cárcel se iba a quedar ahí? Dígame, ¿quién?
Mire, ve, todos hubieran ido, pero estaba Dios. Dios estaba sujetando a esa gente para dar testimonio. Entonces le dice, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Mire qué lindo. Y aquel hombre, hermano, si era la vida de él que estaba en juego, temblando cayó a los pies. Señores, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Y ahí está aquella famosa expresión conocida por todos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Alabado sea su nombre para siempre. Hermano, qué lindo. La respuesta que el carcelero de Filipo dio al evangelio de Cristo redundó para bendición de toda su casa. Oiga bien, padre de familia, la respuesta que usted le dé al evangelio de Cristo y al testimonio cristiano genuino dentro de su casa y fuera de su casa redundará en bendición para toda su familia. Para toda su familia, y aunque no digan amén mucho, esa es la verdad. Hermano, fue de gran bendición. Pero viene el carcelero y se lo llevó a su casa a comer, a atenderlo bien. Y mire, al día siguiente, los magistrados que los habían apresado mandan a los alguaciles. Vayan a decirle al carcelero que los deje en libertad. Se pueden ir ya. Y llega y el carcelero le dice, no sé cómo le decía, Mr. Pablo, señor Pablo, no sé, hermano Pablo. Mandan a decir los magistrados que ustedes son libres y ustedes se pueden ir. Sí, dijo Pablo. Así por así, le dijo. Ahora nos echan. Encubiertamente quieren que salgamos como que somos forajidos. No, le dijo. Nosotros somos ciudadanos romanos. En ese entonces valía la ciudadanía romana. Los que estaban protegidos por el escudo del águila, porque ellos tenían un águila en su escudo. Hermano, esa gente era casi intocable. Y le dijo, no. Pablo, Silas y yo somos ciudadanos romanos. Claro, no solo tenían derechos a ser protegidos, tenían deberes que ellos tenían que cumplir como ciudadanos romanos, y no nos vamos a meter a eso porque no es clase de ciudadanía, ¿verdad? No es clase de ciudadanía, pero sí le quiero decir algo. Hace varias décadas esto ya ha ido disminuyendo y ahora ya casi no es nada. La persona cuando decía soy ciudadano estadounidense internacionalmente, esa persona era respetada. Hermano, no la podían tocar. Y llegaba usted a las puertas de la embajada y ahí protegida, completamente. Entonces, no podemos comparar en este tiempo lo que significaba realmente en ese entonces ser ciudadano romano. Y le dijo, no, vaya y que nos vengan a sacar ellos a nosotros. ¿Qué es eso? Dijo. Mire, hermano, el apóstol Pablo era cosa seria. Entonces, definitivamente, llegaron ellos hasta con temor y temblor a sacarlos. Pablo regresa a la casa de Lidia, pero seguramente, hermano, ese gozo del apóstol Pablo y de Silas influyó en toda la carrera del carcelero de Filipo. En toda la carrera. Tanto así que cuando escribe a la iglesia de Filipo, ahí es donde encontramos aquellas palabras tan lindas: regocijaos en el Señor, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. La iglesia de Filipo entendía lo que era el gozo en medio de las situaciones difíciles. Porque ¿sabe qué? Dependiendo de cómo la gente nos vea en las situaciones difíciles, así se va a dar cuenta de nuestra fe. Si nuestra fe es débil o nuestra fe es fuerte.
Ahí se van a dar cuenta. ¿Me entiende? Y esta gente, en situaciones difíciles, mantuvo el gozo del Señor. Y dice la misma palabra del Señor, dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. De Filipos tuvieron que partir hacia Tesalónica. 3 días de reposo, hermano, y un buen número de convertidos. Pero persiguiéndolos el celo de los judíos inconversos, por supuesto. Estamos en el capítulo 17 y leemos el 5. Mire cómo lo recibieron. Entonces los judíos que no creían, porque un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas, se habían convertido al evangelio. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero claro, no los hallaron ahí. Él los albergaba, pero en ese momento no estaban ahí. ¿Sabe qué hicieron los judíos celosos? Formaron un motín con gente ociosa para destruir al apóstol Pablo y a Silas. Y como no hallaron a Pablo y a Silas, lo que hicieron fue arrestar a Jasón y a creyentes de la iglesia. Pero Jasón, se dice que era uno de los principales de la ciudad, les dio fianza junto con los creyentes para que los soltaran. Hermanos, las palabras que el apóstol Pablo le dirige a esta iglesia de Tesalónica demuestran que esta iglesia se convirtió en una iglesia fuerte, que soportó las persecuciones, que soportó todo tipo de hostilidades. ¿Sabe por qué? Porque en la adversidad la iglesia del Señor es más fuerte. Y acuérdese lo que dice. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Y dijo Pablo, en mis debilidades se exalta la grandeza del Señor. Así es que solo, hermano, nos resta a nosotros entender que el Señor dirige su obra y la sostiene. ¿Cuándo pasó eso? Pablo y Silas fueron enviados inmediatamente a una ciudad llamada Berea, que hoy se llama Viria. Y dice que estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica. Mire cómo son las cosas. Cuando llegan a esa sinagoga y llegan ante esa clase de judíos, entonces, hermanos, viene y estos judíos, ¿sabe por qué estos judíos fueron más nobles? Porque escudriñaban la palabra. Ahí estaba todo. Ahí estaba todo. No, que mire, no, escudriñaban la palabra. Eso fue todo. Vaya conmigo al versículo 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo la recibieron? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Pero el diablo no se iba a quedar contento. Volvieron a formar un alboroto en contra del apóstol Pablo, de Silas y de Timoteo. Pero al parecer el apóstol Pablo era la figura más controversial de ellos. Entonces salió Pablo hacia la cuna de la filosofía antigua, que es Atenas, quedándose Timoteo y Silas en ese lugar, que al parecer ya sin la figura de Pablo, como que ya las cosas se apaciguaban, recibiendo también instrucciones que en cuanto pudieran, ellos se le iban a unir
al apóstol Pablo en Atenas. La cuna de la filosofía. Atenas. Pablo, hermano, no se detuvo ante cultura, ante sabiduría, ante la ignorancia. No, él no se detuvo, porque la orden la había recibido directamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo tuvo éxito en todos los lugares a los cuales llegó. Y ese éxito se le debe a seguir las instrucciones del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma, sino seguir las instrucciones del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros aprendamos a ser dóciles a esa voz, entonces las cosas van a comenzar a cambiar. ¿Qué le decimos al Señor en esta mañana? Que nos ayude a depender del Espíritu Santo. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.